buenas tardes, que Dios bendiga sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Recibe honra y gloria, precioso Dios. Ante ti nos rendimos, Señor, y declaramos por tu palabra siempre tu señorío en nuestras vidas. Poder de Dios en nosotros, cada uno de tus hijos, para poder ministrar siempre tu palabra en el nombre de Jesús. Bendito Espíritu Santo que fluye a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra que tengo para ustedes hoy lleva como título: Nació el Salvador, Dios con nosotros. Porque el Salvador Jesucristo es Dios encarnado en un hombre en la tierra, Dios con nosotros. Y la porción bíblica, fundamento para esta enseñanza, es Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Que el Señor añada la bendición a su palabra. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? La palabra Navidad viene de natividad. Natividad es nacimiento. Hablar de Navidad, obviamente estaríamos hablando del nacimiento, de la venida de Jesús a la tierra. La humanidad tomó una fecha, el 25 de diciembre, desde hace siglos, años. El 25 de diciembre se celebra mundialmente el nacimiento de Jesucristo. Y hasta el que no es cristiano participa de alguna manera. Aunque no es la fecha exacta, pero es la fecha en que se celebra la Navidad. Y muchas personas creen que es un tiempo especial para reunir la familia, para regalos, para fiestas y parrandas, para comida, para bebida, para adornar la casa, para el arbolito, para las luces, para vacaciones, para viajes. Otros quizás en este tiempo perdonan más o van más a la iglesia o a lo que llaman iglesia. Algunos toman este tiempo para hacer mucho dinero. Todos trabajan más, hay muchísimo comercio, se comparte con mucha gente. ¿Y cuántas cosas más hace la gente por Navidad? Y ahí vemos una fiesta mundial, lo que vemos en todo el mundo, la celebración de la Navidad. Pero nada de estas cosas, aunque no son pecado, pero nada de estas cosas es Navidad. Nada de eso significa Navidad. ¿Cómo tomó la humanidad en aquel tiempo, hace más de 2000 años, el nacimiento de Jesús? ¿Cómo lo ve la sociedad hoy? ¿Y la iglesia? ¿Qué piensa la iglesia de la Navidad? Son preguntas que debemos responderlas. En aquel tiempo había parte de un pueblo que esperaba el cumplimiento de una profecía. Lo que Mateo escribe en el capítulo 1, en ese versículo 23, es lo que fue profetizado 750 años aproximadamente antes, que en el libro de Isaías
el libro mesiánico, lo llaman muchos, porque es el libro donde más profecía mesiánica hay, nos refleja en el capítulo 7, en el versículo 14, el mismo texto. Nos dice que Dios nos dará una señal. Y entonces lo que escribió Mateo. Ese versículo me dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo dice que traducido es Dios con nosotros. Lo mismo que escribió el profeta Isaías. Dios encarnado en nosotros. Dios haciéndose carne ahora por medio de su Hijo Jesucristo, que vino al mundo como un niño. Hay una gran noticia que debe animar a toda la humanidad. A todos en aquel tiempo debieron con esa noticia levantar el ánimo, levantarse en fe, porque ahora habían buenas nuevas que sería para nuestro rescate, sería para nuestra reconciliación con Dios, para nuestra comunión con Dios. La venida del Hijo de Dios, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, nos traería salvación. Claro que sí. Rescate, reconciliación y comunión. Ahora, María dio a luz a su Hijo. Jesús vino al mundo. Y esa es la gran verdad de la Navidad. El nacimiento de Jesucristo pudo haber sido un 25 de diciembre como cualquier otra fecha. Pero más importante que fechas y que todas las celebraciones que la humanidad hace hoy es el nacimiento del Salvador. ¿Cuánta de esa verdad hay en ti? Y mucho más allá pregunto, ¿cuánto de esa verdad te importa? ¿Cuánta hay en ti? ¿Cuánto te importa? ¿Cuánto nos importa a nosotros el nacimiento del Salvador del mundo? Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo el Señor. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos cómo el obrar de un José al cual un ángel le habló, de todo lo que ocurriría con María, cómo nos lo narra el capítulo 1 de Mateo. Solo Dios, a través de un ángel, para convencer a José, para guardar a María, para todas las cosas que ocurrieron posteriormente. ¿Nos importa a nosotros esa verdad? Cuando vamos al nacimiento de Jesús, nos encontramos algunos episodios. Uno de ellos lo narra Lucas en el capítulo 2, versículos del 8 al 20, y habla sobre los pastores de Belén. Hay un grupo de pastores que están haciendo vigilias, cuidando a sus rebaños en medio de la noche. Y se les presenta un ángel y les habla de un acontecimiento que cambiaría la humanidad. Ya había nacido Jesús. El ángel le habla a los pastores y a esos ángeles, a ese ángel se unen millares de ángeles. Vino gran temor a los pastores. Y también vino a los pastores nuevas noticias, grandes noticias. Gran temor y una gran noticia, el nacimiento de Jesús. Cuando tú lees la palabra de Dios, lo que ocurrió hace 2000 años tiene que ver con lo que ocurre hoy. El anuncio de la venida de Jesús al mundo
a los pastores es como cuando se nos anuncia a nosotros hoy el Evangelio, de cómo Jesús puede venir a una persona, a una familia. Algunos al compromiso le tienen temor, pero hay una noticia por encima de cualquier temor que pueda rodear a la persona, y es de que Jesucristo quiere venir a nuestras vidas para cambiarlo todo. La noticia en aquel tiempo debió levantar una gran alegría, un gran gozo, así lo refleja este pasaje bíblico. Debió haber sido para todo el entorno de Belén, de estos pastores, un gran gozo, porque había nacido el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, lo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Y estos pastores fueron a ubicar dónde estaba el pesebre. Se apresuraron, se determinaron a ir a buscar a Jesús. Debiéramos nosotros ser así hoy. Cuando oímos el mensaje de Jesucristo, el ser humano debiera correr, ¿dónde está Jesús? En aquel tiempo no había una forma diferente de que se hiciera viral la noticia. Y era a través de estos pastores, que también significan la persona que quizás sale a trabajar en el día a día. Estos pastores se encargarían de divulgar la gran noticia: nació el Salvador del mundo. Me imagino que así lo hicieron, pero al igual que hoy, no todos corrieron a adorar al Señor. La gente en aquel tiempo como hoy no corre a buscar a Jesús. Los pastores lo hicieron. Dice la Biblia que ellos se apresuraron a conocer a Jesús, corrieron a buscarle. Ellos glorificaron a Dios a través de su Hijo que había nacido. Los ángeles le anunciaron a Jesús y su ministerio de paz y reconciliación. Es lo que está escrito en Mateo 2, es lo que es Jesucristo para nuestras vidas. Paz y reconciliación. Trae salvación y le cambia la vida al que le busca. Lo transforma a todo aquel que se rinde a Él. También lo hizo Jesús con la historia. Partió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Jesús, cambio, transformación y la historia. Es una antes de Cristo y otra después de Cristo. Así es en nuestra vida. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo era mi vida? ¿Cómo es la vida de algunos que me oyen? Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Porque como Cristo hizo con la historia de la humanidad, también con tu historia. Todo aquel que le busca, su vida cambiará y su vida será transformada. Y ese es el mensaje de cuando a los pastores se les anunció que Jesucristo, el Salvador de la humanidad, ya estaba en medio de nosotros. Pero hay otro episodio que también nos habla ampliamente, con una gran enseñanza, como es el que está en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ahí se nos habla de los magos y los 3 regalos. Los magos, no nos dice la Biblia que eran 3 reyes, nos habla de que eran 3 magos, quizás 3 personas importantes, aunque no nos da el número de las personas, sí el número de los regalos. Dice la palabra de Dios que ellos venían del oriente de Jerusalén, guiados por una estrella, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios con una estrella los guía hasta Jerusalén. En Jerusalén ellos se encuentran con Herodes. Herodes, sorprendido,
de a cuál rey buscaban estos magos, porque el rey era él, consultan con los ancianos, y los ancianos, como quizás parte del pueblo, sabían que en Belén de Efrata nacería el Hijo de Dios, y que a ese rey se referían. Como hoy, muchas personas saben que el Hijo de Dios vino al mundo. Lo saben porque lo saben, pero no le hacen caso a eso. Un grupo de personas le dijeron a los magos, es en Belén. Los magos fueron a Belén. Herodes les dijo, vayan, de regreso me avisan cómo están las cosas por allá. El plan de Herodes era, cuando vengan, iré y lo mataré, porque el rey era él. Y Herodes era antidios. ¿Cómo es el sistema? El sistema hoy es antidios, y el sistema va a querer siempre matar la esperanza en el ser humano. Por eso que el sistema se interpone entre el ser humano y Dios. Y busca cualquier obstáculo para colocarlo estructuralmente y de que el ser humano viva distanciado de Dios. Pero la gente no se da cuenta y oyen el mensaje y creen que lo que le estoy diciendo es religión. Y no, es palabra de vida. Los magos fueron a Belén. Y allá dice la Biblia que ellos iban a adorar. ¿Qué es adorar? Adorar es entregar desde mi corazón lo que yo tengo para alguien al cual yo amo, alguien que me importa. Yo adoro desde mi corazón, desde mi espíritu. Yo entrego de mí para ese que yo amo, para mi Señor. Ellos iban a adorar al Rey, al Hijo de Dios. Pero no solamente iban a hacerlo desde su corazón, ellos iban a regalar, dice la Biblia. Regalar es entregar algo de ti, un presente voluntario, porque no existe un regalo obligado. Es algo voluntario que sale de ti para alguien que te interesa, que te importa. 3 regalos. El primero, oro. El oro tiene un significado de algo de mucho valor. Cada regalo referenciaba para quién era. El regalo del oro, valor, es el rey de los metales, realeza, reino, regalo de rey. Ese regalo decía que se le entregaba a un rey. Claro que es a un rey, al rey de los judíos. A Jesucristo, el rey, que tiene su reino. Ese regalo de oro está identificando a un rey que lo recibe, un niño que tiene poco tiempo de haber venido al mundo, el Salvador del mundo, el rey. Pero ese regalo también me habla de cómo somos justificados nosotros en un reino de paz. Así está escrito en la palabra. Ese regalo también decía a ese rey que su vida sería entregada por su reino, por la humanidad. Regalo para un rey, el oro. El segundo regalo, el incienso. El incienso representa o significa el tabernáculo, la liturgia, el sacerdocio, el sacrificio. El incienso le está diciendo a quien se lo está regalando, tú eres mi sacerdote. Regalo para un sacerdote, pero Jesús es el sumo sacerdote, así lo llama el libro de los Hebreos. Jesús es el intercesor, porque el sacerdote en aquellos tiempos era
el mediador, el intercesor entre la humanidad y Dios. Estaba en el medio del sacerdote. Para la administración de Dios al pueblo era por medio del sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. El regalo del incienso está diciendo a Jesús: tú eres el sacerdote, el sumo sacerdote, el intercesor. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15 dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que por lo tanto mantengamos nuestra profesión. Yo me mantengo en lo que yo profeso. ¿Qué profeso? Que Jesucristo es mi Salvador. Y continúa la carta a los Hebreos en ese versículo 15 del capítulo 4 diciendo que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de mis debilidades. No, sino que Él fue tentado en todo según mi semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que Jesús fue tentado con lo que yo he sido tentado, con mi batallar, con tu batallar, con lo que tú eres tentado. Jesús ha sido tentado. Por lo tanto, Él, sin pecado, eso le da la autoridad a Él, porque no cometió pecado aunque ha sido tentado como nosotros, le da la autoridad para que Él se compadezca de nuestras debilidades. No hay imposible para Él y no hay forma de que Él no se compadezca de ti, porque tenemos a ese intercesor, a ese mediador, al sumo sacerdote. Ese era el significado del segundo regalo. Pontífice es un sacerdote. Pontífice es alguien que construye un puente, o es un puente que se construye. Claro que sí, porque Jesús fue el puente entre la humanidad y Dios. Ahora, Jesús tenía que hacer el puente y ser el puente. Hacerlo y serlo por la humanidad. Ese regalo del incienso también representaba el sacrificio como ofrenda de Jesús, el sumo sacerdote. Nos justifica a nosotros y dio su vida por nosotros. Ese es el regalo del incienso. Y el tercer regalo, la mirra. La mirra representa un ungüento para embalsamar, el aceite, el perfume. Cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1, versículo 29, ve a Jesús, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tiene que ver la mirra con el Cordero? Sí. El Cordero es Jesús. La mirra representa a un perfume, o es un perfume, el cual para olerlo hay que sacarlo de su envase, derramarlo como Jesús. Pero ese cordero que Juan ve es el cordero de Génesis 22, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac y sacrificó el cordero. Es el cordero de Éxodo 12, cuando Israel sale de Egipto, pero antes sacrifican el cordero y lo ponen en el marco de la puerta, la sangre del cordero sobre las familias de Israel, la sangre de Cristo, hoy sobre los hijos de Dios. Ese cordero derramó su última gota de sangre en la cruz por usted y por mí, por toda la humanidad. Eso era lo que representaba el regalo de la mirra. En los tres regalos, el oro, el incienso, la mirra, está la justificación para nosotros, porque Jesús daría su vida. Los tres regalos, claro que levantaban a un bebé, a un niño recién nacido, como lo dice
Isaías 9:6. Niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y llamarás su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Rey de las naciones, pero muy niño ya tenía un propósito que cumplir. Crecer, vivir, morir, resucitar por nosotros. Una causa de vida. Y cada regalo que le entregaron a Jesús referenciaba lo que Él iba a hacer por nosotros. Podemos ver entonces que la Navidad, claro que tiene un significado muy importante, y es la venida del Salvador al mundo. ¿Cuánta de esa verdad hay en tu corazón? ¿Hay para ti? ¿Cuánto de eso te importa? ¿Qué valor tiene para ti? Y entonces me pudiera decir que sí, que tiene mucho valor. ¿De verdad hay valor en la Navidad en cuanto al nacimiento del Salvador para ti? El valor tiene que ver con el amor. O sea, el valor es por cuánto yo amo a mi Dios. Hay valor si yo lo amo. Si yo lo amo, yo lo anhelo. Si yo lo anhelo, yo tengo ansias de tenerlo. El valor, recuérdalo, tiene que ver con el amor. Y más allá que las palabras que alguien pueda decir, lo más importante es lo que entregas. ¿Cuánto estás dispuesto a seguir entregando? Porque algunos de nosotros hemos entregado unas cuantas cosas, pero ¿cuánto estás dispuesto a seguir entregando? No es lo que hablas, es lo que estás dispuesto a entregar. Eso habla del valor y el amor por nuestro Señor. Eso habla de lo importante. Las cosas tienen un precio, un valor, valor-precio. Y para adquirir las cosas debes entregar, pagar. Sí, entregar, pagar. Te pongo un ejemplo. Un par de zapatos. ¿Te gustaron los zapatos? Valen 150 soles. Para llevártelos tienes que entregar 3 días de trabajo, puede ser la mitad del presupuesto de los alimentos. Pero ¿te gustan los zapatos? ¿Los quieres o no los quieres? ¿Los quieres? ¿Los empiezas a querer más? El carro que vas a comprar, la casa, tienes que pagar, tienes que entregar. ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar y a seguir entregando? La salvación es gratis, pero cuesta, porque tienes que entregar. Y a algunos no les gusta entregar. Los discípulos decían que Jesús tenía un valor muy grande, que Jesús lo valía todo, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Pero más allá de lo que hablas, lo más importante es lo que estás dispuesto a entregar. Unos días después, huyeron. El apóstol Pablo tenía una pasión. Le daba valor a esa pasión. Amaba en aquello que estaba apasionado. Jesucristo. ¿Es tu pasión? ¿Lo valoras? ¿Lo amas?
Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo dice cuántas cosas eran para él ganancia, pero por amor a Cristo las estima ahora como pérdida. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, por amor a mi Señor. No es que Pablo está despreciando cosas que Dios le dio. Pablo está diciendo que Jesucristo para él está sobre todas las cosas, que tiene un valor sobre todo. Es lo correcto, es lo verdadero, es lo importante que sea tu pasión como cristiano. O sea, un cristiano debe tener una pasión y es Cristo. Lo verdadero, lo correcto, lo importante. Ahora, Pablo podía presumir, lo dice la Escritura, podía presumir. ¿De qué podía presumir? De antes y después, de antes de Cristo. Egresado de la mejor universidad, la de Tarsis. Enseñado por uno de los principales maestros de la ley, Gamaliel. Hombre que tenía poder, tenía incluso hasta soldados a su mando. Tenía nacionalidad romana, judío romano. Conoce a Cristo. ¿Cuántas cosas no logró Pablo? Pablo apóstol, ¿cuántas cosas no logró? No sé cuántas comidas repartió, cuántas iglesias fundó, cuántos ministerios levantó, cuántas cosas no hizo. Muchas. Podía presumir. Pero él dice que nada de eso es importante, ni títulos, ni logros terrenales, ni trofeos, ni cargos, todo deja de ser importante. Él está hablando como si hubiese una balanza que pesara. Aquí Cristo y aquí lo demás. Todo lo demás es basura para Pablo. ¿Pudiéramos decirlo? Que Cristo está por sobre todas las cosas. Entonces, al llegar tú ya en esa dimensión, adora, alabas, glorificas al Señor en todo. Ese es el apóstol Pablo. Y ahí nosotros tenemos que ir. Ese debe ser nuestro comportamiento. Entre más me entrego, más recibo de Él. Entre más le busco, más le tengo. Entre más me rindo, más me levanta mi Señor. Ahí nos quiere el Señor a nosotros. Ahora, Jesús nos lo explica en Mateo capítulo 13. Nos da una enseñanza poderosísima, aunque cuesta a veces digerirla, y quizás los discípulos lo entienden después de Hechos 2. Jesús está diciendo en Mateo 13, versículo 44, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que luego de hallarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y gozoso por esto, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Para comprar el terreno donde estaba el tesoro. ¿Pudieras tú solo imaginártelo? El vender las cosas de valor que tú tienes. El teléfono, el reloj, el carro. Lo de valor que tenemos no puede ser más valioso que nuestra relación con Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mi relación con Cristo lo vale todo, por encima de todo. Y es lo que está diciendo Jesús en este pasaje bíblico. Es lo que la Biblia nos enseña. Filipenses capítulo 3 nos lo muestra. Jesús en Mateo capítulo 13
nos lo está enseñando, pero luego viene el 45 y el 46, cuando Jesús dice que también el reino de los cielos es igual a un mercader que busca perlas preciosas, que habiendo encontrado una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Una vez más Jesús hace énfasis de cosas que podemos tener, pero que no pueden ser más valiosos que nuestra relación con Cristo, que el reino de los cielos. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar? ¿Qué valor tiene Cristo para ti? El niño que nació, que vino al mundo, el cual la sociedad celebra con bombos y platillos la Navidad, ¿qué valor tiene para el ser humano? ¿Qué valor tuvo para el tiempo de los pastores en Lucas 2? ¿Qué valor tiene para la sociedad hoy? Y la iglesia, ¿qué pensamos nosotros acerca de esto? La vida de iglesia. ¿Cuánta gente se está cansando hoy en día? ¿Cuántas excusas para no hacer vida de iglesia? El que conoce que Jesús nació. ¿Cuántos pastores en aquel tiempo de Lucas 2 conocieron del nacimiento de Jesús? ¿Cuántos se mantuvieron? Eso es lo que la palabra nos quiere enseñar. ¿Qué valor tiene Jesús para ti? Mucho más allá de las festividades, que no es que sean malas, pero no pueden estar por encima de Jesús. Cuando me pregunto yo, ¿qué valor tiene mi Señor para mí? Cuando considero cuánto vale Cristo para mí, poco es lo que yo haya hecho hoy. Poco es lo que alcance a hacer. Va a ser muy poco. Haga esto y haga aquello otro. Es poco. Cuando alguien presume de lo que ha hecho, no ha hecho nada. Es poco para lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, hace y hará por ti. Por ti, por tu familia, por tu entorno. Es poco lo que nosotros podemos hacer, porque Jesucristo lo vale todo. ¿A qué vino Jesús? A estar con nosotros. Emmanuel, Mateo 1:23. Dios con nosotros. ¿A qué vino? Vino a tres cosas. Vino a reconciliarnos. Segunda de Corintios 5:18. La palabra de Dios dice que por Dios nuestro Señor vino a reconciliarnos porque todo proviene de Él. Y nos dio a nosotros, por medio de Jesús, el ministerio de la reconciliación. La humanidad estaba separada de Dios por el pecado. Jesús vino a restaurar la relación del hombre con Dios, a reconciliarnos. Y de ahí Dios le entrega ese ministerio a todo aquel que cree en Jesús y quiera permanecer en Él. La iglesia, somos reconciliadores, somos sanadores. No somos gente de conflicto ni de pelea terrenal. Nuestra pelea es contra las tinieblas en guerra espiritual. Y en lo terrenal, con las personas, con la humanidad, reconciliadores. Ese es nuestro ministerio. Por Jesús. Segundo, ¿a qué vino Jesús? Dios con nosotros a justificarnos. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no cometió pecado, lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justificados en Dios
por Él. Así dice Pablo en 2 de Corintios 5:21. No hay otra forma de que tú seas justificado, o sea, de que seas salvo. Lo que te justifica a ti y a mí es Jesucristo. Fuera de Jesús no hay justificación. O sea, no hay obras que te justifiquen, no hay dinero, no hay fama, no hay títulos, no hay apellidos, no hay ministerios. ¿Quién te justifica? Jesús. Solamente Jesucristo, porque lo dice la palabra de Dios. Primero, para ser reconciliados. Segundo, somos justificados. Y tercero, para traernos paz. Dios con nosotros, Jesús, vino para traernos paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios, que justificados somos nosotros en Dios para traernos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús que nos trae paz. Desde un principio, cuando el ángel se le presenta a los pastores, les habla de el rey que traía paz, del Hijo de Dios, y les anuncia la paz. El reino de Jesucristo es en paz. La paz de Dios para sus hijos. Fuera de Jesús no tienes paz. La paz de nuestro Señor que viene a nuestra vida y que el Espíritu Santo nos ayuda a trabajar, a desarrollar como un fruto, pero está puesta en nuestras vidas en la revelación de Jesús. Tres cosas: reconciliación, justificación, paz por Jesús. Eso es Dios con nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Fechas, culturas, tradiciones no pueden ser más importantes que Jesús. No puede el ser humano tomar con más importancia cualquier celebración por encima de lo que significa Jesucristo, el Señor en mi vida. Y no solamente hablar, cuánto estoy dispuesto a entregar a mi Señor Jesús. Yo puedo hablar mucho. La diferencia está en cuánto yo le entrego a mi Señor, como los regalos de los magos. Y por eso Jesús vino a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo te invito a que te animes a conocerlo, a que te decidas aceptarle, a que escojas servirle, a que aprendas a amarle y a que te determines a seguirle. Quizás tu vida está vacía, tu corazón, por no tener el verdadero motivo de la vida, Jesucristo. Jesucristo es libertad. ¿Por qué entonces un pecado oculto puede ser más importante que nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué un pecado puede detener tu crecimiento y tu avance en la vida? ¿Por qué puede tener una posición de más importancia en tu vida cuando Jesucristo te da la verdadera posición para ti, la de hijo de Dios? Está esperando por ti. Que no sea más importante aquello incorrecto que practicas. Adora a Jesús mientras lo puedas hallar. Al Rey. Y tú, desde tu corazón, como aquel regalo del mago, a Jesús como el oro. ¿Sí?
Porque Jesús te quiere dar brillo, te quiere moldear, ya te dio valor a ti. Jesucristo te ha dado valor, pero tú tienes que querer que Él te dé brillo y que te moldee como al oro fino, como esa joya que tú eres, pero en las manos de nuestro Señor. Adora a Jesús mientras le puedas hallar al sumo sacerdote, como el regalo del incienso, desde tu corazón, como una ofrenda con olor fragante al Señor, como el incienso. Él es tu mediador, tu intercesor, y quiere llevarte de la mano al Padre. Adora a Jesús mientras le puedas hallar, como el Cordero. Ven a Jesús como el Cordero de Dios, como aquel regalo, la mirra, desde tu corazón, un perfume que se derrama por Jesús. Ríndete al Cordero que dio hasta su última gota de sangre por ti. ¿Lo harías desde tu corazón, como el oro, como el incienso, como la mirra, ante Jesucristo el Señor, el Rey de las naciones? Nació hace más de 2000 años y vive en nuestro corazón y vendrá por una iglesia santa que lo espera. ¿Te animas a conocerle? ¿Te decides aceptarle? ¿Escoges servirle? ¿Quieres aprender a amarle? ¿Te determinarías a seguirle? Jesucristo espera por ti. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta hora, precioso Dios. Recibe nuestra adoración siempre, mi Señor. Rendido delante de ti siempre. Tu dominio en mi vida, en mi familia, Señor, en la iglesia. Predicar de ti, Señor, es lo mejor, mi Dios, que podemos hacer. Conocerte y permanecer en ti, mi Dios, es lo mejor que nos ha pasado. Señor, y el decirle hoy a una persona, feliz Navidad, mi Rey, que siempre sea con el entendimiento que Jesucristo nació y vive entre nosotros, y que en el poder de la resurrección todos tenemos perdón de pecados y accesamos a la vida eterna por Jesucristo el Señor. Declaro en tu nombre, mi Señor, la bendición para cada familia, sanidad, libertad, salvación y restauración en cada uno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo que está en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.